Señor, te damos gracias esta noche. Nos abrimos a ti, a tu palabra, a tu revelación fresca. Permite que tu hablar fluya y que los santos puedan ser iluminados con tu palabra, con tu verdad y con tu realidad. Éntranos en tu realidad. Aleluya. Damos gloria al Señor por el mensaje 3. Ya estamos avanzando. Este bosquejo tiene muchos pasos. Espero que podamos consumarlos esta noche. Y como hicimos la semana pasada, deseamos trazar la base. Y esa base nos va a llevar entonces a poder edificar sobre esa base. El título nos da a nosotros el cuadro completo de este mensaje. El primer punto es estar constituidos de la verdad. El segundo punto es ser absolutos en cuanto al camino de la verdad. El tercer punto es la propagación de la verdad hasta la consumación de la economía divina. Esos son los 3 puntos cruciales. Hay 4 aspectos en el bosquejo, pero no entraremos como hicimos la semana pasada. Nosotros deseamos primero poner una base, darle las llaves a ustedes para que puedan ver más allá. Claro, esta noche haremos algo que hemos estado haciendo, pero les quiero ahora definir más por qué lo hemos estado haciendo. Estos mensajes nos hablan de la importancia de la palabra, pero nos hablan más, nos hablan de la importancia de la verdad en la palabra. Y hoy profundizaremos un poco más en el aspecto de la realidad. Pero para poder entrar en la palabra, necesitamos obviamente la palabra objetiva que leemos y necesitamos movernos dentro de la palabra a la palabra subjetiva. Y ahí es donde está el punto crucial, donde a veces nuestros testimonios se mueven de un punto al otro y necesitamos estar claros. Y esa es nuestra meta esta noche, que ustedes puedan estar claros de qué es la verdad, los aspectos de la verdad y cómo tocar la palabra y cómo entrar en la palabra para sacar la verdad, pero a la misma vez ser infundidos con la realidad. Así que haremos algunos ejercicios en esa línea, aunque todo el mensaje está en esa línea, entrando en la palabra para sacar la verdad y que podamos entrar en la realidad. Así que vamos a entrar en estos versículos que son tan serios. Estos versículos no los voy a explicar, es la introducción, pero no los voy a explicar porque define de una manera muy fina, muy interesante este misterio. En Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y los puntos en negrilla: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Vea cómo el Señor va revelando los misterios que abre hoy a la iglesia. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y el 39 es poderoso. Escudriñáis las escrituras por escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que eso resume la carga de toda esta conferencia. ¿Cómo podemos entrar en la palabra?
no solamente para escudriñar la palabra, sino para entrar en el Señor y recibir al Señor como nuestra vida. Así que el número romano 1 dice: la intención que Dios tiene en su economía consiste en impartir a Cristo. Ese es bien crucial, que es el primer aspecto del título. Estar constituidos de la verdad. Estar constituidos de la verdad. Y luego dice: la intención que Dios tiene en su economía consiste en impartir a Cristo con todas sus riquezas en sus creyentes. Y luego dice: quienes fueron escogidos por Dios para constituir el cuerpo de Cristo, la iglesia, a fin de expresar al Dios triuno procesado y consumado. Todos esos puntos los hemos escuchado en muchas ocasiones, pero nosotros vamos a ir otra vez hacia atrás para buscar la verdad y luego entrar en la realidad de esa verdad. Y dice palabra adicional, así que vamos a hablar del origen y proceso de la economía de Dios. Origen y proceso de la economía de Dios. Y esta vez vamos a hablar de fases. La fase 1 es la constitución. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por medio de Él. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. ¿Qué es todo esto? Bueno, el mensaje pasado podemos usar la palabra navegando en estos versículos con relación a la creación del hombre. Y más allá de la creación del hombre, estuvimos navegando sobre el principio de la creación de todas las cosas, la creación del universo completo. Como dice este versículo de Hebreos 11:3, el universo constituido por la palabra de Dios. Constituido por la palabra de Dios. Y me gusta esa palabra constituido, porque yo sé que al leerla la primera vez dijimos, bueno, se refiere a que fue hecho. Pero cuando miramos más el término de ser constituidos, es que está impregnado, está lleno. La esencia misma del universo es la palabra de Dios. Así que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, pero está lleno completamente de lo que es la palabra de Dios. Y Juan en 1:1, otra vez se lo voy a leer: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo. Y aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Muchos hablan de que Cristo fue creado después, pero aquí claramente dice que la palabra estaba en el principio con Dios. Y no solamente eso, sino que todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. ¿Quién es ese? La palabra. Dependiendo de las versiones hablan del verbo, pero una buena traducción es la palabra. ¿Por qué enfatizo tanto esto? Esto es el meollo, el centro de todas las cosas, y de ahí nos movemos.
En el principio todo estaba en orden. En el principio no había problemas. En el principio el universo estaba en armonía. Todos los seres espirituales estaban en armonía, en siendo solamente un solo sentir con el Dios del universo y su palabra. Pero en Ezequiel 28:16a vemos entonces que ocurrió algo en el universo. Y necesitamos ir a eso una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado y qué existe fuera del ambiente donde el Señor nos ha sacado. Hay que ser consistente. Y al final de este mensaje se habla de la predicación del Evangelio. Este mensaje es crucial para predicar el Evangelio. Y hablamos de 4 cosas la vez pasada que producen o manifiestan la división. O sea que el gran problema del universo fue la división. Satanás se separó. Y aquí en estos versos se pueden ver esos puntos. Número 1, a causa de la abundancia de tu comercio. Esta es una de las pocas versiones que traduce la palabra comercio. La Reina Valera habla abundancia de tus contrataciones. Pero esta palabra comercio es muy seria. ¿Por qué? Porque el comercio es la semilla que produce el deseo y la avaricia y que produce tener algo más allá de lo que ya tengo. Por eso el primer punto del mensaje pasado sobre la división es la mundanalidad. Satanás entró en su corazón en este asunto de hacer negocio, de comenzar a pensar cómo ganar más, cómo tener más. Y eso establece el cosmos. De eso estamos llenos hoy completamente. Esa es la base del cosmos que nos presenta en Primera de Juan. Lo define Juan con mucho detalle. Pero dice, te llenaron de violencia. Y esa palabra me llamó la atención en esta ocasión. No me había llamado la atención en otras ocasiones. Solamente me llamaba la atención la abundancia de tu comercio. Pero en esta ocasión me llamó la atención porque lo estoy viendo desde la perspectiva de la división. Y hay otro lugar donde se utiliza esa misma palabra precisamente con el mismo principio del divorcio y la separación, y es Malaquías 2:16, porque aborrezco el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel, y el que lo hace se conduce con violencia. O sea que la violencia es producir que algo que es estable, algo que es firme, es algo que es sólido, se rompa. Se rompa. Para Dios, lo que Satanás hizo fue violencia. Y en Malaquías, el sacerdote, el profeta, le dice a los otros sacerdotes que estaban siendo infieles con las esposas y que estaba moviéndose el asunto para el divorcio. Él le dice, Dios aborrece el divorcio y el que lo hace se conduce con violencia. ¿Por qué? Es el mismo principio de la división. Definitivamente eso no lo produjo Dios, lo produjo Satanás, que nace del universo caído. Isaías 14:12a, ¿cómo has caído del cielo? Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, ¿cómo has sido derribado a tierra? Pero tú dijiste, en tu corazón subiré al cielo. Ahí está la autoexaltación. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Y en el monte de la asamblea me sentaré en el extremo del norte. Es decir, que la ambición, la exaltación y su opinión de que él merecía sentarse en los lugares más elevados
En el 14:14, subiré sobre las alturas de las nubes. Esa es su opinión, que él merece subir a las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Esa es la ambición. Es decir, todos los elementos que el ministerio recogió en el mensaje pasado, uno los puede descubrir aquí en esta profecía, esta revelación de los misterios que se presentan aquí en Ezequiel, en Isaías. Y luego Apocalipsis 12, 4a, que muchas veces pensamos que esto es para el futuro, pero no. Está hablando de lo que sucedió, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso se refirió en el momento cuando Satanás cayó y él engañó una gran cantidad de ángeles y los indujo a una nueva atmósfera. Una atmósfera de mentira, una atmósfera de ambición, una atmósfera de división. Y se crea entonces el cosmos. Necesitamos saber que cuando habla de la tierra no se refiere únicamente físicamente, sino que aunque él está en una atmósfera espiritual, él tiene el acceso para entrar y tocar la atmósfera física de la tierra. Y no tengo tiempo para entrar, pero podemos ver cómo en el Antiguo Testamento vemos los nefilín que entran y se mezclan con las mujeres. O sea, hay ciertas cosas que Satanás puede hacer en esta atmósfera. Y lo hace constantemente con nosotros, tocando nuestra mente, tocando nuestra alma, cambiando circunstancias externas para crearnos problemas. Todo eso es Satanás trabajando en la tierra. Pero entramos a la fase 3, las dos dimensiones. Génesis 2:7, Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra, el aspecto físico, y sopló en su nariz aliento de vida, que en hebreo se traduce como el neshama o el espíritu, y también se traduce como el ruach, pero ahí se tradujo el neshama, y llegó a ser el hombre un alma viviente. O sea que aquí vemos los tres elementos de espíritu, alma y cuerpo. Por un lado, Dios hace al hombre con una capacidad física. Es el primer ser que viene a la tierra con esa capacidad física de tocar lo físico. Y luego sopla aliento de vida que se refiere al espíritu del hombre que le da vida al hombre. Pero aunque tenía el cuerpo, tenía la esfera física, tenía el aliento de vida en su espíritu, todavía seguía siendo un alma viviente. Es decir, el órgano principal que dirigía a Adán era su alma. Claro, entendemos, y no voy a entrar ahí, que su alma aún no estaba contaminada, no estaba dañada, pero la meta de Dios era que Adán fuera entrenado y perfeccionado para vivir no por su alma, sino por el neshama, por su espíritu. Era la meta de Dios. Y aquí lo vemos. E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. No se me vayan del título ni del número romano 1. Ya sé que están volando lejos, pero volvamos. La intención que Dios tiene en su economía consiste en impartir a Cristo con todas sus riquezas en sus creyentes. Y el título, estar constituidos de la verdad. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto que estamos leyendo de Génesis? La intención de Dios era que Adán fuera constituido del árbol de la vida. Igual
igual que hoy. Dios preparó el ambiente para que Adán, por un lado, se moviera en el mundo físico, pero por el otro, fuera entrenado en su espíritu hasta poder participar del árbol de la vida. Como dijimos en alguna ocasión, los primeros 3 capítulos de Génesis son muy parecidos a Apocalipsis, porque están llenos de tipos. Están llenos de tipos. Y no existió literalmente un árbol de la vida, sino que en la esfera espiritual, Adán necesitaba entrar en la esfera espiritual para participar del árbol de la vida. Tenía los árboles físicos, como dice ahí. Dice, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, el mundo físico. Pero entonces también tenía otra esfera donde estaba el árbol de la vida. Y también entonces otra esfera donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era para no ser tocado con su alma. Su cuerpo podía comer de los árboles que fueron sembrados. Su espíritu podía entrar a participar del árbol de la vida, pero su alma nunca debía entrar a analizar, pensar y considerar el árbol del bien y del mal. Ese es lo que está detrás. Pero amarrándonos al bosquejo, para no caernos del bosquejo, Dios deseaba, anhelaba impartirse Él en este hombre creado. Y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué significa eso de labrar y guardar? Eso implica entrar a participar en su espíritu. De las cosas espirituales que estaban ahí, escondidas, tenía él que ejercitarse y tenía que cuidarse de no ser dañado ni contaminado. Si hay una buena similitud en lo que estamos viviendo hoy. Claro que sí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él ciertamente morirás. Ya sabemos la historia y sabemos cómo Satanás jugó con esas palabras para despertar la curiosidad de Eva, activar su alma y llevarla a ejercitar su mente hasta ver el árbol del conocimiento del bien y del mal en su alma. Recuerden que esto no es físico. Ella se ejercitó en su alma. No ejercitó su espíritu, pero ejercitó su alma y participó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entró a razonar, entró a pensar, entró a darse cuenta de las cosas que posiblemente se estaba perdiendo, que no se iba a morir nada, que eso eran cosas de Dios. Ella dudó de Dios, dudó de la palabra de Dios, dudó de todo, hermanos. Se acabó todo. No utilizaron el arma que Dios le dice. Aquí hay 3 versículos que lo enfatizan. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo vuestro espíritu. Estos versículos guárdenlos. ¿Saben que hay personas que dicen que no, que eso del espíritu eso no es cierto, que solamente somos un alma? Bueno, si creen en la Biblia tienen que creer esto. Vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto se aplicaba a Adán. Esto se aplicaba a Adán y ahora nos lo están aplicando a nosotros. Job 32:8, pero hay un espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso les da entendimiento. Y Zacarías 12:1, este siempre me ha impresionado mucho. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra. Es decir, la creación del universo completo, pero hay algo que Dios
puso al mismo nivel de los cielos y la tierra, y fue formar el espíritu dentro del hombre. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque Dios deseaba un ser en la atmósfera física que pudiera entrar en la atmósfera espiritual. ¿Para qué? Para derrotar a su enemigo. Satanás podía entrar en la esfera física y entra en la esfera espiritual, y Dios necesitaba tal ser. Pero cuando el hombre participa del otro árbol alimentando su alma, entonces ocurre algo muy serio. Lo que está ahí escrito básicamente se lo he dicho, así que voy a moverme al frente donde dice Romanos 5:14. Hablando de Adán, el cual es tipo del que había de venir. Adán, tipo del que había de venir. Cuando usted mira, presta atención a eso que dice ahí en Romanos 5:14c, de que Adán era el tipo de que había de venir. Eso es muy serio, muy serio. La nota dice, Adán fue la cabeza del viejo hombre colectivo. Vea eso. Adán fue la cabeza del viejo hombre colectivo. Pero si el viejo hombre, si él no hubiese entrado en el viejo hombre, iba a ser la cabeza del nuevo hombre colectivo, hermanos. ¿Se imaginan? Toda la humanidad participa de todo lo que él hizo y de todo lo que él experimentó. Desde este punto de vista, Adán es tipo de Cristo, quien es la cabeza del nuevo hombre corporativo, la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan de todo lo que Cristo hizo y de todo lo que él experimentó. Pero ¿saben qué quería hacer Dios con Adán? Que Adán fuera la cabeza de la nueva creación. Y Cristo no hubiese necesitado llegar, porque Adán iba a guardar ese huerto, iba a proteger ese huerto. Y entonces toda la humanidad iba a recibir la bendición del árbol de la vida. Así que la posición de Adán en la Escritura era muy privilegiada, porque sencillamente pudo haber sido la cabeza de toda creación. Y allí se habla de un río. Se habla de un río. Así que estaba el árbol de la vida y estaba el río de agua que fluía para regar el huerto. Así que el árbol de la vida y el río están tipificando la esfera espiritual que Dios quería entrar a Adán. ¿Por qué? Porque le había puesto las herramientas al crear en él el espíritu humano. Él, al participar del árbol de la vida, su espíritu se hubiese mezclado con Dios, y entonces Dios hubiese podido avanzar en su propósito. Pero queremos enfatizar que el árbol de la vida era también el verbo. Y volviendo al bosquejo, Dios aspiraba, deseaba que Adán fuera constituido con el verbo, que Adán participara de la palabra, que fuera saturado de la palabra. Esa es la manera de comer del árbol de la vida. Hermano, todo esto está hablando de nosotros hoy. Hoy los estoy llevando otra vez. Como muchas de estas cosas las saben, pero quiero que las amarremos y las tengamos tejidas, amarradas, que no se nos escapen, no como historias separadas. Juan 1:2, aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. ¿Y dónde es el principio? El principio es el principio. Quiere decir que Adán llegó después del principio. Adán llegó después del principio, así que la palabra estaba mucho antes que Adán. Quiere decir que cuando Dios quería que Adán participara del árbol de la vida, le estaba diciendo que necesitaba entrar a participar. ¿De qué? De la palabra. Todas las cosas por medio de él llegaron a existir, y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Así que
Adán era la criatura más preciada por Dios después de la caída y degradación de Lucifer. Pero sabemos el resultado. Esta creación vino a ser la vieja creación y entró en la atmósfera fuera de la verdad, donde Satanás reina. Eso provocó un descabezamiento en todo el universo, lo que el ministerio le llama el caos satánico. También le llama la montaña de escombros. Eso de Adán fue serio. Rompió, alteró todo el plan de Dios. Pero en la fase 3 vemos aún más. Dice Génesis 3:24, expulsó. Qué palabra más fuerte. Expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí se nos cerró el camino, hermanos. Ahí se perdió. Por siglos el hombre no tuvo acceso al árbol de la vida. Lo más que podían tener, luego que la palabra llegó, fue la ley, y ahí podían tener contacto, pero todavía no podían comer del árbol de la vida. Y en Juan 8:44 pudimos ver la semana pasada, y le repito ahora porque armoniza en la conversación de Cristo con los fariseos religiosos, conocedores de la ley: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está hablando de los religiosos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué describió Cristo aquí? Cristo describió la nueva esfera donde Adán entró. Esa es la esfera que tenemos fuera de la vida de la iglesia. Esa es la esfera que necesitamos tener los ojos bien abiertos con nuestros hijos, en la escuela, la televisión y todos los teléfonos, el internet. Esa es la esfera que permea. Yo estoy seguro que si usted supiera que un vecino suyo es pedófilo, que ataca a niños, que es un criminal, usted le va a decir a los hijos suyos que vaya para allí y juegue con él. ¿Verdad que no? Es más, yo creo que usted trataría de mudarse de allí. Pero sin embargo, el padre que le llama al Señor, el padre, el diablo, de aquellos que están fuera de la vida divina, nosotros le prestamos nuestros hijos. Y no advertimos a nuestros hijos de que esta atmósfera es la que reina y permea todas las cosas. Así que por eso es urgente para Dios que Dios pueda infundir su suministro de la verdad en medio de la mentira. Porque antes de eso, vivíamos conforme al árbol del conocimiento del bien y el mal. Y nuestra función era en nuestra alma, nuestra carne, que se expresaba en nuestro cuerpo, a veces con cierto control, o a veces en cierto descontrol, o a veces con cierto control mientras las personas nos veían, y cierto descontrol cuando la gente no nos veía. Esa era nuestra vida, y es la vida de todos los que no, de los que están fuera de la línea de los hijos de Dios. Porque la otra línea no lo digo yo, no se ofendan conmigo. Lo dijo el Señor a los fariseos: de vuestro padre el diablo sois. Eso lo dijo él, no yo. Pero yo lo repito. Pero damos gloria al Señor por esta fase 4.
Por eso les digo que sentar esta base es la base que nos permite entonces poder ver la importancia de este asunto de lo que es la verdad. Y Juan 1.14, el verso más maravilloso que existe, y la palabra se hizo carne. ¡Wow! Que la palabra se hizo carne. ¿Qué palabra? La palabra que creó el universo. La palabra que llenó todas las cosas y sostenía todas las cosas. Se hizo carne. Y fijó tabernáculo entre nosotros. Esa fue la primera morada de Dios en la tierra. Ahorita hablamos de la segunda. Ahorita vamos a hablar de la segunda. Ahora bien, aquí hay algo que quizás ustedes se han fijado, pero compartiendo con algunos santos de la iglesia local, cuando pregunté, le dije, ¿se dieron cuenta que aquí hay unas comas, unas comillas ahí? Dice, entre comillas, dice, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Si miramos con cuidado el paréntesis en el inicio de la palabra que finaliza y contemplamos y finaliza del Padre, y dejamos de leer ese paréntesis, porque usualmente eso es lo que significa. Hay una oración que tiene un principio y un final, pero vamos a poner un paréntesis en el centro como una gran coma para luego continuar con la carga principal. Si no leemos lo que está en paréntesis, diría, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, llena de gracia y de realidad. Muchas veces nos confundimos cuando hablamos y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y como no miramos el diéresis, decimos el paréntesis, decimos llena de gracia y realidad, como que se refiere a la gloria. No, se refiere a la palabra. La palabra que se hizo carne vino llena de gracia y realidad. Es decir, la palabra está llena de gracia y de realidad. En Juan 8:38 está la traducción de la palabra aletheia como verdad. Y no es 38, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero dijo llena de gracia y de realidad, pero en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la palabra aletheia, que significa verdad, pero también significa realidad. Pero nos damos cuenta que el traductor trabaja con las dos traducciones, porque hay un proceso en esta misteriosa palabra que se pronuncia muchas veces en el Nuevo Testamento, aún más que la palabra vida. Así que quiero que guarden esta expresión que les voy a leer. La palabra es el vestido de la verdad, y la verdad contiene la realidad. Podemos llegar a la palabra sin ver la verdad, pero aún podemos conocer la verdad sin entrar en la realidad. Por eso comencé con aquel versículo al principio de aquellos que iban a las Escrituras porque les parecía que tenían vida eterna, pero no podían entrar en el Señor. ¿Ven qué maravilla? La palabra contiene la verdad, y la verdad contiene la realidad. Y
como les dije al principio, muchas veces en nuestro testimonio nos movemos de una esquina a la otra, hablando sobre el tema de la verdad, en cuanto a conocer la palabra del ministerio, en cuanto a conocer las verdades del ministerio. Sí, claro que sí, necesitamos eso, urgente. Como igual que necesitamos memorizar la escritura, claro que sí. Pero sepa que usted puede tener la palabra y no conocer la verdad. Y usted puede tener la palabra y entrar en los aspectos de la verdad, pero no entra en la realidad. Porque la verdad que contiene la realidad es que es la expresión de la vida divina forjada en nosotros para nuestro diario vivir y testimonio. Eso está escondido detrás de todos estos versos. Por eso que estamos hablando de la importancia de entrar en los versículos para ver la verdad y luego que esa verdad se haga realidad en nosotros. Este es otro versículo especial, Juan 6, 57 y 58. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y luego dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero fijémonos en la palabra asimismo. Es decir, la misma manera que Cristo hace, tenemos que hacer nosotros para lograr el mismo resultado que resultó en Él. Todo eso está escondido en esa palabrita asimismo. Ahora el árbol de la vida ha venido en persona a presentarse como alimento. ¿Por qué? Porque en el título, todavía estamos en el primer punto del título. Dios aspira a que seamos constituidos y llenos con la verdad y la realidad. Y lo intentó con Adán y ahora está trabajando con nosotros. Esta es la segunda vez que se presenta Dios para que se lo coman. Cristo se presenta como alimento en Génesis 2:9, ya lo leímos, como el árbol de la vida. Y ahora el árbol de la vida se le quitó las espadas y se ha quitado todo y ahora nosotros podemos volver otra vez a participar de lo que Adán perdió. ¿No es maravilloso? Por eso este tema de la palabra es tan crucial, pero necesitamos amarrar todas las verdades, una detrás de otra. Si no, estamos hablando de la palabra por un lado, de la verdad de otra cosa, de Adán otra cosa. No, hermano, esto es todo un mapa y necesitamos ver este mapa. Nota, comer es ingerir el alimento para que sea asimilado en nuestro cuerpo orgánicamente. Por lo tanto, comer al Señor Jesús es recibirle para que Él como vida sea asimilado por nuestro hombre regenerado. Entonces, vivimos por aquel que hemos recibido. Por medio de esto, el Señor Jesús, aquel que resucitó, vive en nosotros. Pero ¿cómo eso sucede? Sucede mediante nosotros mientras le comemos. ¿Y cómo le comemos? De la misma manera que Adán debió hacerlo. ¿Cómo? Con su espíritu. Con su espíritu. Y ahora entramos a esta etapa que aquí sí que hay un derroche de verdades y vamos a ver, gracias a lo que hemos compartido hasta ahora, que llevamos ya 45 minutos, todavía no hemos entrado al bosquejo. Gracias a lo que hemos visto esta noche, estos versículos de Colosenses van a tener un sabor diferente. Y usted va a poder ver qué era lo que Pablo estaba pensando cuando escribió estos versículos. Así que vamos a entrar en esto. Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Yo sé que si le pregunto cuántos de ustedes han leído este versículo, me han dicho, muchas veces. Pero ¿sabe lo que está diciendo Pablo? El Señor nos rescató
del descabezamiento del universo y nos sacó de la oscuridad satánica y ahora estamos siendo alumbrados con la esencia misma de Dios, que es la luz y la verdad. Y esa luz y la verdad nos entran, ¿dónde? En su realidad. Mantenga el mapa, no se me salga de carril. ¿Por qué yo digo eso? ¿Qué dice el 13? El cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Yo sé que quizás usted está pensando que cuando usted se convirtió, usted estaba en tinieblas, usted estaba malo, usted era una persona terrible, Dios le libró de eso. No, era más que eso. Usted dejó de ser hijo de Satanás, como le dijo Cristo a los fariseos. Y ahora el Señor lo trasladó al reino del Hijo de su amor. Ahora tenemos un Padre que está en la luz. Por eso teníamos que hablar de todo aquello, de todo ese proceso, porque si no podemos encajar estas palabras. Pablo tenía tal visión y estaba muy consciente de este asunto de las tinieblas satánicas, de dónde estábamos y cómo tenemos que darle gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. ¿Cómo lo hizo? En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese era el gran problema. La gran división de Dios con el hombre era el pecado. Porque Satanás entró en la misma dimensión que el hombre entró en la misma dimensión que Satanás. Y ahora el Señor entonces paga el precio. Crucifica a nuestro viejo hombre en la cruz, junto con él. Y eso abre entonces la puerta para que nosotros comencemos a participar de la nueva atmósfera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vea cómo repite otra vez todo lo que hemos estado hablando. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí viene el golpe. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan, ¿qué? Unidas. La vez pasada hablamos de la división, pero esto es el gran problema del universo, es la división. El gran problema de nuestra sociedad es la división. El gran problema de las familias es la división. El gran problema de los padres con los hijos es la división. El gran problema en su trabajo es la división. ¿Por qué? Porque esa es la atmósfera satánica. Pero cuando entramos en Él, entramos en la atmósfera donde todas las cosas se conservan, ¿qué? Unidas. Unidas. ¿Y saben qué? Les tengo una buena sorpresa. Aquel universo descabezado, aquel universo que se dañó, ahora el Señor está produciendo otro universo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Antes, Adán iba a ser la cabeza de la creación. No había nueva creación, de la creación y de todas las cosas. Pero ahora, el Señor no le interesa ser cabeza de nada excepto de la iglesia. ¿Por qué? Porque el descabezamiento se resuelve en la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia, por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él. Y ve aquí, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están ¿dónde? En la tierra, como las que están ¿dónde? En los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Y dónde se hace todo eso de reconciliar los cielos con la tierra? En la iglesia.
No es cualquier cosa donde estamos. Si vemos lo que vio Pablo aquí. Pablo vio el descabezamiento del universo. Pablo sabía lo que pasó con Adán. Todo lo que yo les estoy explicando, Pablo lo sabía. Por eso, detrás de estos versos está cada cosa que yo les he dicho. Pablo estaba claro y le está diciendo a la iglesia, ahora el Señor está encabezando todas las cosas, teniendo una expresión en la atmósfera física de algo que el Señor le llamó la iglesia, que no es otra cosa que aquellos que fueron llamados a salir fuera. ¿Para qué? Para ser constituidos. Como fue constituido el universo, ahora estamos siendo constituidos. ¿De qué? De Dios mismo. ¿Mediante qué? La palabra, la verdad y la realidad. ¿No es maravilloso? Aprecie dónde está. De gracias al Señor por esta verdad. Por eso le dije, estamos haciendo un ejercicio de lo que, de cómo se saca la verdad y nos entra en la realidad. Y a vosotros también, aunque eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras. Ese era el problema. Ahí fue que caímos. Ahora, gloria al Señor por ahora. Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora, pero hay una condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin dejaros mover de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se proclamó en toda la creación, que está ¿dónde? Debajo del cielo. ¿Por qué él enfatiza tanto este asunto debajo del cielo? Porque el gran problema del universo es debajo del cielo. Porque Satanás fue echado aquí a corromper. Está en un lugar que se llama los aires, pero está administrando y trabajando aquí. Pero ahora este evangelio penetró en la atmósfera de Satanás. Cristo rompió la atmósfera de Satanás y abrió el camino, como dice en Hebreos, abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar. Y Pablo dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué bendición. Así que por eso es que necesitamos estar constituidos de la economía divina. Y necesitamos estar constituidos de la verdad. Vamos a seguir el fluir de bosquejo. No lo voy a leer completo, pero ya ustedes pueden seguir trabajándolo ahora con mucha sencillez. Estar constituidos de la verdad equivale a que el elemento intrínseco, de la revelación divina se ha forjado dentro de nosotros a fin de llegar a ser nuestro elemento constitutivo, nuestro ser intrínseco, nuestra constitución orgánica. Eso era lo que Dios quería con Adán. Y ahora lo está logrando mediante su palabra, mediante la verdad, mediante la realidad que podemos tocar con nuestro espíritu. Eso es hoy. Ya hoy no estamos hablando del pasado, ahora estamos hablando de ahora. El punto E dice, el pleno conocimiento de la verdad es la comprensión cabal de la verdad. El pleno reconocimiento y aprecio de la realidad de todas las cosas espirituales y divinas que hemos recibido por medio de la fe. ¿Saben? Lamentablemente he escuchado personas que aprecio mucho. Y me han dicho, no me interesa leer nada de nadie. Yo me voy a leer la Biblia solo. No me interesa nada más que leer la Biblia solo. ¿Por qué dicen eso? Porque desconocen esta revelación que estamos diciendo aquí. Nadie puede entrar en la Biblia solo. Usted necesita tener una guía que lo lleve a la verdad. El apóstol Pablo se convirtió en la guía, el apóstol Pedro se convirtieron en la guía, pero
A veces cuando usted le dan miel de abeja, hay una miel de abeja que es tan fuerte, tan pura, que usted tiene que agarrar un poquitito nada más porque le endulza. Bueno, así es la revelación divina cuando entramos en las epístolas y entramos en las cartas de Juan y entramos en las cartas de Pedro. Es bien sólida, todavía hace falta diluirla más para nosotros comerla. ¿Y saben quién hizo eso? Bueno, dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. ¿Por qué no dijeron? ¿Por qué no dice? Y se estuvieron leyendo, porque no había Biblia en ese tiempo. Estaban leyendo día y noche los rollos y los escritos del Antiguo Testamento. Digo, esa era la Biblia de ese tiempo. Si esa es la lógica, se debió decir así: no le hagan caso a nadie que te enseñe nada. La Biblia pura, los rollos del Antiguo Testamento es lo único que tienes que leer. Olvídate de nada más. Eso no lo dice ahí en Hechos 2:42. Y perseveraban en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algún día haremos un estudio sobre el partimiento del pan. Pero hoy lo que me interesa es hablarle de la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Hermanos, tenemos que dar gracias al Señor, que estamos conectados a la enseñanza y la comunión de los apóstoles nuevamente. ¡Qué maravilla! Estamos conectados a la enseñanza y a la comunión de los apóstoles nuevamente. Y sé que alguien que no esté en la vida de iglesia dirá: oh, tienen apóstoles ustedes. Ese no es el punto. Lo que tenemos es la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Y esa enseñanza y la comunión de los apóstoles abre la palabra, nos entra en la verdad y entonces podemos vivir en la realidad. Punto H, que lo menciona bastante claro en el alimento matutino que van a leer, dice: necesitamos ser librados de patinar sobre la superficie de las verdades divinas y necesitamos cooperar con el Señor, laborando junto con Él a fin de sumergirnos en las profundidades de la verdad de su maravillosa economía neotestamentaria. Si usted no sabe lo que es la economía neotestamentaria y usted vive en Colombia, llame a la iglesia, a la localidad de la iglesia en Bogotá, ellos le van a explicar. ¿Por qué? Porque estamos en la comunión de los apóstoles y podemos tener una terminología como esa, que no voy a entrar en ella. Punto 3. Con miras a la consumación de la economía divina, necesitamos ser absolutos en cuanto al camino de la verdad divina. Aquí se habla mucho del camino, es maravilloso ese punto, pero solamente le quiero leer este versículo de Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es el camino? El camino es el vivir en la verdad. Es el vivir en la realidad. Y ese vivir en la verdad y en la realidad lo lleva a tener la vida divina y participar de la vida divina al punto que se le permite entrar entonces al lugar santísimo y poder participar y disfrutar del Padre. Así que usted tiene el Padre, tiene al Hijo y tiene el Espíritu, es decir, tiene al Dios triuno cuando usted entra en el camino. Y el camino no es para ser estudiado, el camino es para ser vivido. Es para ser vivido. Por eso quiero trabajar con el punto E. Tomar el camino de la verdad equivale a purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad
Esta es la verdad santificadora, la cual es la palabra de realidad de Dios. ¿Ve cómo se juega con los términos de verdad y de realidad? La purificación de nuestras almas por la obediencia a la verdad hace que todo nuestro ser esté concentrado en Dios, para que podamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Tal purificación de nuestras almas da como resultado, ¿qué? Un amor fraternal no fingido. Es decir, un amor con el cual amamos entrañablemente y de corazón a quienes Dios ama. ¿No es esto maravilloso? Hoy, entrar en el camino es viviendo una vida separada, santificada, la cual obtenemos al entrar en la enseñanza de los apóstoles y entrar a navegar, no quedarnos patinando por fuera, no, entrar en las profundidades de la verdad que nos lleva a la realidad de Dios. Esa es la expresión, la cual es la palabra de realidad de Dios. Si usted no se siente así, necesita arrepentirse. Usted necesita otra vez consagrarse al Señor y comenzar de nuevo. Pero no se quede, estoy mal, me siento mal, lo siento. No. El camino está abierto. La sangre fue derramada. No importa cómo usted se sienta, usted puede otra vez adquirir toda esta bendición y no permanecer en la atmósfera de muerte. Por eso, con miras a la consumación de la economía divina, necesitamos ser absolutos en cuanto a la propagación de la verdad divina. ¿Qué significa esto de ser absolutos en la propagación de la verdad divina? Bueno, mantenga el balance de todo lo que les he dicho. Ya voy a terminar. Para predicar el Evangelio, usted necesita primero pasar tiempo en la palabra. Y una vez que usted pase tiempo en la palabra, con la ayuda de la enseñanza de los apóstoles, la palabra se va a abrir y entonces usted va a ver la verdad. La verdad desde la creación del universo hasta la caída del hombre, hasta la venida de Cristo encarnado, el Cristo resucitado, el Cristo que fue ascendido, el Cristo que vino a ser el Espíritu vivificante y ahora vive en nosotros, impartiendo la vida divina dentro de nosotros. Hay varias maneras de decir esto, pero quiero decirla de esta manera porque sé que estamos por radio. Atanasio, hubo dos maneras que se dijo y esta es otra manera. El verbo se hizo carne para que el hombre llegue a ser divino. El verbo se hizo carne para que el hombre llegue a ser divino. ¿Cómo es que podemos ser divinos? Porque la naturaleza de Dios entra en nosotros, nos satura, se entra completamente en nosotros y entonces el propósito, la meta de Dios se cumple. Teniendo Dios que el Adán que no tuvo, ahora Dios tiene un Adán corporativo en la tierra, que está participando del árbol de la vida, que niega su vida del alma, que se mantiene en unidad en el cuerpo. Y eso hace que todo el universo se mantenga en unidad. Así que el Señor nos ha dado su verdad preciosa para que nosotros propaguemos la verdad. No solo a los creyentes, sino también a los incrédulos. Todo ser humano en la tierra necesita escuchar la verdad. Pero no estamos hablando de que tú eres un pecador y si no te arrepientes te vas para el infierno y hay arriba unas mansiones. Ese no es el evangelio alto de la verdad. Si usted no está en la iglesia y quiere saber cuál es el evangelio de la verdad, cuál es el evangelio del reino, cuál es el evangelio que tenemos que predicar, bienvenido, aquí estamos. Necesitamos ser uno con el Señor en cuanto a aprender la verdad, aplicar la verdad, hablar la verdad
y propagar la verdad. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la experiencia del Cristo que se forja en nosotros como el alimento, como el árbol de la vida. Y ahora en nuestro hablar, no solamente podemos traer puntos de la verdad de la Escritura, sino que Cristo mismo se imparte en el que escucha. Si hemos de propagar el recobro del Señor hoy en día, debemos conocer cada lado de la verdad y ser capaces de exponerlas. La propagación de las verdades divinas traerá la restauración efectuada por el Señor, según Isaías 11:9. La restauración vendrá, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo es que la tierra se llena del conocimiento de Jehová? Por la iglesia, el cual está encabezada con el que sostiene el universo y nos mantiene en unidad y rompe la atmósfera de división y muerte que Satanás tiene aquí en la tierra, y el Señor tiene la manera de poder avanzar y poder consumar su propósito, como lo intentó con Adán y no pudo. Ahora Dios tiene un Adán corporativo que es su iglesia. Así que damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor que usted está ahí, sentadito, sentadita, escuchando esta palabra, porque eso implica que usted es de los que están siendo elegidos para ser infundidos con esta verdad que poco a poco los irá llevando a la realidad absoluta. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta palabra. Permite que esta palabra se convierta en la realidad. Seas tú mismo forjándote en cada uno de los santos. Cada uno de los santos que están escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar. Gracias, Señor. Amén.